Buenas, ¿qué tal? Soy Renzo otra vez. Sean bienvenidos, bienvenidas a la modalidad de Splagno. Primera clase, cara y cuello. Vamos a tratar de que esté armado, digamos, como para que sea lo más corto posible, que contenga los temas más esenciales, lo que no pueden dejar de saber. Igualmente no se olviden que tienen más material en el resto de nuestras redes y que además a partir de Splagno empezamos a dar clases, ¿sí? A través de Zoom. Así que cualquier cosa que quieran participar, acérquense, avísennos, acérquense no, porque distanciamiento social siempre, pero avisen por las redes y se suman, ¿sí? Van a ser clases donde vamos a ver varios docentes y bueno, van a estar buenas, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces, así no se estira tanto el video, ya es como la 10ª vez que grabo el video, así que si me sale mal, tiro todo y no grabo nada. Bien, RX, ¿sí? Como en todas las clases, comenzamos con el RX. En este caso es RX de cráneo y columna cervical, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle porque ya hay videos de cráneo, ya hay videos de columna, así que no vamos a hablar de eso. Sí vamos a hablar eh, de otro tipo de estructuras, ya que en Splagno, además de ver huesos, músculos, arterias, nervios, venas, vamos a ver vísceras también, ¿sí? Y en este caso comienzan las vías aéreas superiores, ¿sí? Lo podemos ver en esta imagen, y estas vías aéreas superiores están conformadas por órganos huecos, vísceras huecas en realidad, ¿sí? De las cuales tenemos dos más que se pueden ver bien en esta imagen, que son la faringe y la laringe, ¿sí? La faringe es este órgano que está dividido en tres porciones, ¿sí? Comenzando desde la base del cráneo hasta lo que es paladar duro y paladar blando, encontramos la rinofaringe, ¿sí? O nasofaringe. Desde este límite entre paladar duro y blando, ¿tá? Desde este límite inferior de la rinofaringe, es también el límite superior de la orofaringe, ¿sí? Esta orofaringe va desde acá hasta un plano que pasa por la epiglotis, cartílago epilóticos o el huesoioides, ¿sí? Dicho sea de paso, acá se lo presentamos, huesoioides, ¿sí? Es el huesito que está suelto, bueno, suelto no en realidad, ¿sí? Pero es el hueso que no articula con otro hueso que está en el cuello, ¿sí? Bien, entonces tenemos rinofaringe, retomando, orofaringe y laringofaringe a partir de este plano, ¿sí? Que pasa por el cartílago epilótico, hueso y laringofaringe, ¿está? Entonces acá tenemos este, esta víscera hueca, ¿sí? Que forma parte de lo que es vía digestiva y vía respiratoria también, ¿sí? En donde se separa la vía digestiva de la vía respiratoria más hacia inferior, justamente cuando aparece este cartílago epilótico, ¿sí? Donde aparece la laringe, ¿está? La laringe, que es este también órgano hueco, ¿sí? Músculo aponeurótico, eh, músculo cartilaginoso, perdón, ¿sí? Conformado justamente por cartílagos, ¿sí? De los cuales hay algunos que son impares y están en la línea media, y otros que son pares, ¿sí? Que están de los dos lados. Uno de estos impares es este cartílago epilótico que estábamos hablando, ¿sí? Otro de estos impares es el cartílago tiroides, ¿sí? Que está hacia anterior, y el cartílago cricoides también, ¿sí? Es otro cartílago impar. Dentro de los pares podemos ver, por ejemplo, los aritenoides o algo de ellos, ¿sí? Que vemos aquí. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos vía aérea, ¿sí? Representada por la laringe, vía digestiva representada por la laringofaringe, ¿sí? De acá hacia superior se juntan en la orofaringe, ¿sí? Y a menos que comamos por la nariz, la rinofaringe va a pertenecer únicamente a la vía respiratoria, ¿sí? Bien, algunas de las referencias aparecen acá. Tengan o presten atención, ¿sí? A esto, raíz de la lengua y epiglotis, ¿sí? Porque se van a formar distintos recesos de mucosa, ¿sí? O espacios que van a quedar entre lengua, huesoioides y epiglotis, ¿sí? Donde se van a llamar recesos glosoepiglótico y receso ioepiglótico, ¿sí? Este
Gloso epilótico también tiene nombre de vallécula, ¿sí? O valécula, ¿tá? Probablemente lo puedan ver así también. Bien, continuamos. Esta imagen es una resonancia magnética, ¿sí? Fíjense, vamos al hueso que encontramos fácil, que es la rama ascendente de la mandíbula, ¿tá? Vemos la cortical o la corteza y se ve hipointensa, ¿sí? Negra, digamos, hipointensa. Rápidamente, para repasar un poco de lo que son los músculos de la masticación, ¿sí? Que entraban para el primer TP. Los músculos de la masticación, derivados del primer arco branquial, ¿sí? Derivado embriológico del primer arco branquial, están inervados por la rama motora del nervio trigémino, ¿sí? O nervio mandibular, ¿tá? Pues cada uno tiene su nervio, obviamente. Bien, dentro de estos podemos identificar al músculo pterigoideo lateral, ¿sí? De ambos lados, músculo pterigoideo medial, ¿sí? Por fuera de lo que sería la rama ascendente de la mandíbula, músculo macetero, ¿sí? Y músculo temporal un poco más esa superior, ¿tá? Estas pequeñas fibras que se ven acá. Músculo temporal, un pequeño detalle, o algunos detalles, ¿sí? Entre los pterigoides podemos ver la arteria maxilar, es un detalle, y otro que no es tan detalle, o otros dos que no son tan detalles, son otros tejidos y el tejido glandular que vamos a encontrar, que serían glándulas salivales mayores, como por ejemplo la submandibular y la glándula parotidia hacia los lados del macetero, como superficial. Mandibular, submandibular, también de este lado. Bien, seguimos. Después a esto lo volvemos a repasar en otros cortes. Bueno, cambiamos de estudio, cambiamos de corte. Es un corte axial, ¿sí? Es una tomografía axial que la podemos ver en ventana ósea. ¿Cómo me doy cuenta que es ventana ósea? Vamos a buscar un hueso conocido. Este hueso conocido es el atlas, ¿sí? Este atlas, C1, eh, lo podemos ver bien, ¿sí? Y vemos la diferencia entre hueso compacto o corteza y hueso esponjoso o trabeculado, ¿sí? Fíjense cómo se ven bien las trabéculas. ¿Tá? Ya que seguimos con esto, vemos el diente del axis también, su articulación. Nos vamos hacia los lados, vemos apófisis mastoides, ¿sí? Apófisis mastoides, apófisis estiloides, importante, ¿sí? De la apófisis estiloides van a salir un grupo de músculos, ¿tá? Que van a insertarse en distintos lugares y van a dividir el espacio subglandular en preestilio y retroestilio, no importa, eso lo estudian, ¿sí? No dejen de estudiar espacios perifaringios, que es importante, ¿sí? Pero bueno, esta imagen está puesta más para otra cosa. Vemos entonces rama ascendente de la mandíbula, donde va a estar su cóndilo, donde va a estar su apófisis coronoides, ¿sí? Vemos también hueso maxilar, con su seno maxilar, ¿sí? Bien tapado de mucosa, lleno de mucosa, debería verse bien hipointenso, ¿sí? Como se ve esta región de acá, debería verse ambos senos, ¿sí? Pero en este caso están ocupados por mucosa. Si vamos un poquito hacia lateral, un pequeño detalle que me había olvidado, el hueso cigomático, ¿sí? Antes de formar el arco cigomático, o antes de, sí, no digamos más nada, vamos más hacia medial, vemos hueso, eh, perdón, no voy a parar para grabar de nuevo, cornete nasal inferior, cubierto por mucosa también, y vamos más hacia medial y vemos tabique nasal, en este caso conformado por el vómer, ¿sí? Si nos vamos más hacia posterior aún, encontramos este pequeño accidente o estos pequeños accidentes que son las apófisis pterigoides, importantes para los músculos de la masticación, ¿sí? Porque en ellos se insertan el pterigoideo lateral, ¿sí? Hacia lateral o en la cara lateral del ala externa, ¿sí? Y en la cara medial del ala externa, o sea, acá, donde vemos acá, se entra el pterigoideo medial, ¿sí? En este se puede ver un poquito mejor. Y un poco más hacia medial, ¿sí? El tensor del velo del paladar, pero ya no es un músculo de la masticación, ¿sí? No, más bien un músculo del velo del paladar, ¿sí? Bien, nos vamos más hacia lateral de lo que sería la rama ascendente de la mandíbula y encontramos al músculo macetero, ¿sí? Y se acuerdan que les dije que aquí iba a aparecer la apófisis coronoides. Bueno, tiene sentido entonces encontrar al músculo temporal insertándose allí. Bien, espero no haberme olvidado de nada. Están las referencias. Seguimos. Bien.
Seguimos con un corte axial, ¿sí? Una tomografía axial, pero en este caso es de partes blandas. Voy a volver porque me acordé de esto, ¿sí? De la glándula parótida. Fíjense cómo no se puede distinguir la densidad, o no es tan fácil distinguir la densidad de la glándula parótida y el músculo en esta ventana de ventana ósea, ¿sí? Pero en una ventana de partes blandas es distinto, ¿sí? Vamos a ver que hay una estructura por aquí que tiene una densidad distinta a los músculos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es. Pero ya de entrada podemos ver que el hueso se ve distinto, ¿sí? No es lo mismo este hueso, esta diferencia entre compacto y esponjoso, que esto que directamente se ve todo blanco, todo hiperdenso, ¿sí? Bueno, quería decir ese detalle como para que quede claro. Bien, vemos mandíbula, vemos vértebra, por lo tanto esto es anterior, esto es posterior, ¿tá? Y desde la mandíbula vemos cómo, ¿sí? Se inserta un pequeño músculo bien finito, bastante superficial, que es el músculo platisma, ¿sí? También conocido músculo cutáneo del cuello, es un nombre viejo, platisma, ¿sí? Si seguimos este platisma, nos encontramos con un pequeño vaso circular, bastante superficial, que es la vena yugular externa, ¿sí? Y esta vena yugular externa tiene una relación importante con este músculo, tiene forma de número 9 o de letra P, el corte axial, si se quiere, estoy inventando en este momento, ¿sí? Que es el músculo externocleidomastoideo, uno de los músculos más nombrados, ¿sí? Es un músculo muy importante en el cuello porque es el músculo que tiene relación con estos grandes vasos, ¿sí? Ustedes dicen, pero los vasos no deberían verse blancos, no deberían verse hiperdensos en una tomografía. Y es verdad, no deberían verse así. Pero si se ven así es porque tienen algún tipo de contraste, ¿sí? Por generar algún contraste iodado, una solución de iodo, ¿sí? Que los hace brillar a estos vasos. Así que si alguna vez les preguntan por qué se ven así los vasos, es porque tienen contraste, ¿sí? Si no, no deberían verse hiperdensos. Cerramos el paréntesis ahí y bueno, continuamos hablando de la relación del esternocleidomastoideo con estos grandes vasos. En este caso, más grande de todos, ¿sí? Es la vena yugular interna, ¿sí? Entonces el esternocleidomastoideo va a tener esta relación con vena yugular externa y vena yugular interna hacia medial, ¿sí? Hacia profundo. Y a su vez con la arteria carótida interna y arteria carótida externa, ¿sí? Carótida interna, carótida externa. ¿Por qué vemos las dos arterias carótidas? Porque estamos por encima de lo que sería el hueso hioide, ¿sí? De C4, de la altura en donde la arteria carótida común da sus dos ramas terminales, que son las dos arterias carótidas, interna y externa, ¿sí? La externa es externa, la interna es interna. Punto. ¿Está? Bien, que es lo que vemos acá. Dejé de mover el mouse porque justamente estaba haciendo los signos con la mano, nada que ver, ya no sé, nadie me ve, pero bueno. Bien, seguimos. Continuamos o vamos un poco más hacia anterior, ¿sí? Volvemos a lo que es la mandíbula y vamos a ver la inserción de algunos músculos, ¿sí? Algunos músculos supraioideos, por ejemplo, que tienen su inserción proximal en la mandíbula, como el miloioideo que vemos acá, ¿sí? Y el genioideo que vemos acá. Ambos van a ir a buscar su inserción distal en lo que sería el hueso hioide, ¿sí? Que todavía no lo vemos, lo vamos a ver en los cortes más inferiores, pero va a aparecer más o menos por acá, ¿sí? Entonces tiene sentido que vayan a buscar su inserción distal acá, ¿sí? Vemos otro músculo más, acá que es el hiogloso, que es un músculo extrínseco de la lengua, no sería músculo supraioideo, ¿sí? Y tampoco se inserta en la mandíbula, ¿tá? Pero es otro músculo. Tiene una relación importante con el nervio hipogloso, después lo leen, ¿sí? Y esta masa muscular que vemos acá, ¿sí? Esta masa muscular que vemos acá es la raíz de la lengua, ¿tá? La raíz de la lengua, ¿sí? Entre ellos está el músculo genigloso, genigloso, ¿sí? Pero bueno, no importa, para que sepan, raíz de la lengua, ¿sí? Y a su vez, fíjense que hacia posterior vemos la carita de Elmo o de Pachorra, ¿sí? Y esta carita de Elmo y de Pachorra, fíjense que tiene como dos ojitos y la boca, ¿sí? La boca justamente está delimitada, lo que sería el labio superior, por el cartílago epiglótico, ¿sí? O la epiglotis. Esto que vemos acá es epiglotis. ¿Se acuerdan que tenía una relación importante con lo que era la raíz de la lengua? Yo lo mostré hoy en la radiografía,
¿sí? Si no, ponen pausa, vuelven hasta la radiografía y se fijan en eso que se van a dar cuenta, ¿sí? Y queda un espacio entre las dos, ¿tá? Y ese espacio era la vallécula, ¿sí? O las valléculas o valéculas que vemos hacia los lados. Entonces tenemos la boca de Elmo o de Pachorra, ¿sí? Que no va a ser más que laringofaringe, ¿sí? Los cortes más inferiores a esto, vamos a ver ya dividido las dos, la vía aérea de la vía digestiva, sí, todavía acá la tenemos bastante juntas, en realidad juntas, ¿sí? Laringofaringe, vallécula, cartílago epilótico, rafe gloso epilótico, ¿sí? O repliegue gloso epilótico, ¿está? Bien. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos la imagen dijimos que había una estructura que tenía una densidad un poco distinta, que se podía ver bien, ¿sí? Parecida a otra estructura que veíamos en el corte anterior, que era glandular. La anterior era la glándula parótida y esta, por posición, por relación con la mandíbula, es la glándula submandibular, ¿sí? La glándula submandibular o submaxilar se conocía también, pero como este hueso es la mandíbula, submandibular, ¿sí? Y esta submandibular tiene una relación importante con estos vasos, y estos vasos que vemos acá son los vasos faciales, principalmente con la arteria facial, ¿sí? Bien, continuamos, espero que entienda. Sí, ¿sí? Descendemos un poco más, fíjense cómo prácticamente perdimos todo lo que era mandíbula, ¿tá? Solamente se ve el borde de la mandíbula, y aparece este otro amiguito acá en el medio, el hueso dioides, ¿sí? Le presentamos al hueso dioides. Bien, volvemos a la mandíbula, seguimos al músculo platisma, ¿sí? Este músculo platisma nos lleva otra vez hacia este otro músculo grandote del cuello, el esternocleidomastoide, el músculo lateral del cuello, ¿sí? Y vemos a este esternocleidomastoide en su relación con la vena yugular externa hacia externo, vena yugular interna hacia interno, ¿sí? Más hacia interno, más hacia profunda, encontramos a arteria carótida interna, arteria carótida externa, ¿sí? Fíjense cómo aparece otro pequeño círculo hiperdenso, que pareciera ser un vaso también, ¿sí? Pero si lo miramos bien, no tiene la misma densidad que los vasos, sino que es un poco más hiperdenso, o sea, un poco más blanco, tiene más densidad, brilla más, es más parecido a esto, ¿sí? Que al resto de los vasos. Ya vamos a ver qué es. ¿Tá? Bien, si vamos hacia anterior de el músculo esternocleidomastoideo, encontramos otra vez a la glándula submandibular, ¿sí? Por posición, por relaciones, como ya está desapareciendo la mandíbula, no queda otra que ser la glándula submandibular, ¿sí? Son glándulas salivales mayores, glándulas exócrinas, ¿sí? Se van a ver distinto a las glándulas endócrinas que tal vez encontramos más adelante. Bien, volviendo a la mandíbula, ¿sí? Dijimos hoy que veíamos hacia los lados, ¿se acuerdan? Al miloioideo y al genioideo, ¿sí? Bueno, en este caso, en esta nueva imagen, ya no los tenemos más. En realidad hay uno que sí tenemos, que es el miloioideo, el piso de la boca, así que con esta forma cóncava hacia superior que tiene, lo veíamos en el corte más alto hacia los laterales, y ahora lo vemos bien en el medio cerrando por debajo el piso de la boca, ¿sí? Y este otro músculo que vemos acá es otro músculo supradioideo que no habíamos visto hasta ahora, que es el vientre anterior del digástrico, ¿sí? Cada vez que vamos mandíbula, vamos a ver o poquito de mandíbula o nada, ¿sí? Vamos a ver el vientre anterior del digástrico. Si vemos mucho más mandíbula, como en el corte anterior, vamos a ver el milodioideo hacia los lados y el genioideo, voy a volver, ¿sí? En el centro, con esta forma de pantalón, ¿sí? Esta formita de pantalón, ponele. Bien, nos había quedado entonces huesoioides, ¿sí? Y fíjense cómo hay unas pequeñas hipodensidades en el centro, ¿sí? Que no son tan marcadas como esta hipodensidad que se ve acá, ¿sí? Esto es aire y esto son repliegues, ¿sí? Entonces, entre ioides y esto que sigue siendo el cartílago epilótico, ¿sí? Tenemos el repliegue ioepilótico, ¿tá? Ioepilótico, ¿sí?
Y dijimos que a partir de este corte se empezaba a separar un poco lo que era la vía aérea de la vía digestiva, ¿sí? La vía digestiva, en este caso, va a estar representada por la laringofaringe, y la laringofaringe está representada por los recesos piriformes o canales alimenticios, ¿sí? Que son estas dos estructuras que vemos acá hacia los lados de la epiglotis, ¿sí? Envolviendo todo esto, vemos a el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿sí? Que tiene inserción en estos dos puntos hiperensos que veíamos hoy, que son las astas superiores del cartílago tiroides, ¿sí? Debajo del hueso oioides va a aparecer el cartílago tiroides, que veíamos hoy, si se acuerdan en la radiografía. Si no, ponen pausa otra vez, vuelven hasta la radiografía y se van a dar cuenta que por debajo del oioides está el cartílago tiroides, ¿sí? Las astas superiores, muchas veces, mismo el cartílago tiroides también muchas veces se puede calcificar, ¿sí? Con el paso de los años, aumentar los depósitos de calcio, y si se acuerdan, por los rayos X, ¿sí? El calcio en las tomografías brillaba, o sea, se ve hiperdenso, por eso estos círculos hiperdensos que vemos acá. Bien, creo que no me olvido nada. Aparece Stitch, ¿sí? La carita de Stitch. Bien.